pues este jueves vamos a informar, como siempre, sobre la situación del país. Estas conferencias ayudan mucho para que todos los ciudadanos conozcan el punto de vista, la situación que prevalece en el país de acuerdo a la información del gobierno de la República. No hay ningún tema en específico, de modo que este día lo vamos a dedicar a contestar todas las preguntas que tengan hasta donde alcancemos. Vamos a tener tiempo y comenzamos. Quedaron 3 pendientes, 3 apuntados: Diana Soledad Benítez, Reina Aide Ramírez y Esteban Durán Acosta. Entonces vamos con los 3 y luego seguimos adelante. Adelante. Benítez, yo le preguntaría sobre esta situación del Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Ayer los panistas en el Senado querían que se creara una comisión de la verdad para investigar estas irregularidades que denunció Cárdenas, pero Morena no lo aceptó. En ese sentido, yo le preguntaría si ya sabe cuántos funcionarios podrían estar implicados en estos avalúos a bajo precio o la manipulación de joyas que dijo Cárdenas, y también preguntarle su opinión, pues, de que él expresó que en el gobierno de la Cuarta Transformación se espera una lealtad a ciegas. ¿Es así, presidente? ¿Su gobierno no escucha a los funcionarios? Sí, escuchamos, pero tiene razón. Pedimos lealtad a ciegas al proyecto de transformación, porque el pueblo nos eligió para eso, para llevar a cabo un proyecto de transformación, para acabar con la corrupción, para acabar con los abusos, para llevar a cabo un gobierno austero, sobrio, para hacer justicia. Entonces sí es lealtad al pueblo, básicamente, no a mi persona. La lealtad a las personas se convierte la mayoría de las veces en abyección, en servilismo. Nosotros queremos lealtad al proyecto de transformación. Eso es lo que pedimos. ¿Y esa lealtad implicaría que a veces no se sigan los procesos administrativos o legales? No, porque él cuestionaba que... Es que tenemos que poner por delante la justicia. Siempre lo he dicho, cuando hay que optar entre el derecho o la justicia, tiene que prevalecer la justicia. La ley es para el hombre, no el hombre para la ley. Hablando en términos de género, la ley es para el hombre y la mujer, para hacerlo más claro. Entonces, ¿qué sucede en el gobierno? Hay una maraña de normas que impiden avanzar para hacer justicia. Imagínense qué mal se comete cuando se rifa un avión de lujo, que es a todas luces un insulto al pueblo de México, para que lo que se obtenga por esa rifa se dedique a equipos médicos para hospitales donde se atiende a la gente humilde. El fin es sublime. Eso es justicia. Pero para llevar a cabo esta decisión se tiene uno que enfrentar a toda la normatividad, porque en el régimen anterior, en el antiguo régimen, para simular de que se combatía la corrupción y de que todo se hacía de conformidad con la ley, acuérdense lo que decían, la ley es la ley, puro cuento, pura simulación. Entonces resulta que no se puede nada por la normatividad. Es como decía el finado Héctor Suárez, no hay, ¿cómo decía? No hay, así no hay. A ver si un día, recordando al final, ponemos algo parecido. Pues así estaba el gobierno, por eso hablo del elefante reumático, echado, mañoso, que lo estamos parando para que camine en beneficio del pueblo. El gobierno no estaba hecho para servir al pueblo. El gobierno era un comité al servicio de una minoría rapaz. Entonces, hacer algo por el pueblo cuesta, nada más porque soy perseverante. Y a eso le llaman autoritarismo. No, lo que quisieran los tecnócratas neoliberales o los que tienen una formación académica desprendida de la realidad, que no quieren transformar esa realidad, pues es que no hiciéramos nada. Pero no, aquí la transformación se va a llevar a cabo, se está llevando a cabo. Y el que no coincida, pues en entera libertad puede decir no estoy de acuerdo, y además ir a Reforma y a Televisa si es posible y a otros medios, porque les van a abrir los espacios para que declaren en contra de nosotros. Pero ni modo, ¿qué le hacemos? Presidente, ¿y la Secretaría de la Función Pública ya le reportó algo sobre estas anomalías? ¿Cuántos funcionarios podrían estar Ninguna implicados? anomalía, o sea, me han reportado, no me han informado, pero además no pueden existir anomalías. Es una rifa, se va a informar cuántos boletos se vendieron, cuánto dinero se obtuvo, de dónde provino el dinero, quiénes sacaron los premios, cuánto es la ganancia. Yo calculo que vamos a licitar, lo he venido diciendo, alrededor de 2,000 millones de pesos para equipos médicos. Se van a comprar los equipos médicos, se le va a poner a cada equipo médico una plaquita que va a hacer referencia de que es producto de la rifa del avión presidencial con el año, si es un equipo de rayos X, si es un tomógrafo, si es una ambulancia, pero aquí, con ustedes, así, como lo hemos hecho siempre, porque no tenemos nada que ocultar. Pero sobre esta situación de pues el robo de piedras preciosas a joyas, que los avalúos de los bienes... Pues si hay denuncias y se van a investigar como tiene que ser, pero esto es más que nada un asunto politiquero. No hay nada que de qué preocuparnos. Pero yo les voy a estar informando diariamente. Pues si no, imagínense, si no existieran las mañaneras, pues estaríamos atados de pies y manos. Solo sería la información del Universal, de Reforma, etcétera. Pero afortunadamente, pues aquí podemos aclarar y hablar. Presidente, hay una segunda pregunta. Le pediría su opinión sobre esta iniciativa que entró en vigor hace unos días en Oaxaca respecto de prohibir la venta de alimentos chatarra a los niños. ¿Cree que es una medida efectiva
para el combate a la obesidad? Pues es una decisión que están tomando los congresos locales. Yo soy partidario de que se oriente, de que se dé información. Yo sostengo, lo he dicho aquí muchas veces, que no se deben de prohibir las cosas. Prohibido prohibir. Lo más importante es crear conciencia, no prohibiciones. Entonces, orientar para que haya una buena alimentación, que no se consuman productos chatarras. Lo que estamos haciendo, que se dé información de lo que contienen los productos industrializados, el etiquetado, donde se advierte si un producto tiene exceso de azúcar, de grasas, de químicos, y que el consumidor decida, elija, dar toda esa información y buscar el equilibrio entre las empresas que producen estos productos industrializados y la salud del pueblo, poniendo siempre por delante la salud del pueblo. Ir informando, también sin extremismos, porque hemos dicho aquí, sí afecta la obesidad, sí afecta la hipertensión. Desde luego tenemos un problema grave de diabetes, pero esto, sobre todo hipertensión y diabetes, en un 70% está demostrado que son enfermedades hereditarias, para no decir que todo se produce por el consumo de la chatarra. Sí, la chatarra precipita, es decir, no ayuda para detener, atemperar los efectos de estas enfermedades. No es recomendable, pero no es que se produzcan, tenemos problemas hereditarios. Ahora, necesitamos hacer toda una campaña en contra de la obesidad, nos perjudica mucho y eso está ya decidido. 2 campañas que tienen que irse perfeccionando y van a funcionar muy bien en el tiempo que nos queda en el gobierno. Una es para advertir sobre el daño de las drogas a los jóvenes. La vez pasada se informó del daño del fentanilo, del cristal, de todos los químicos, que incluso están consumiéndose más que la marihuana y que otras drogas, y son desde luego muchísimo más dañinas. Tenemos desde el gobierno todos los espacios en radio y en televisión dedicados a eso. Esa es una prioridad. Y la otra, el programa de orientación nutricional. Son las 2 cosas. Pero de ahí a prohibir o cobrar más impuestos, no, porque es la salud del pueblo. No vamos a estar sacando dinero a costa de la salud del pueblo, cobrándole más a los que venden los refrescos, los que venden los productos industrializados, las golosinas industrializadas, porque supuestamente así vamos a tener dinero para hacer hospitales. No queremos solo curar a la gente, lo que queremos es que no nos enfermemos. Lo importante es prevenir, no curar. Entonces, desde luego, yo no puedo tener injerencia en lo que decidan en los estados, pero mi opinión va en el sentido de que se oriente y no caigamos en prohibiciones. Finalmente, presidente, le preguntaría qué le responde al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, que acusó que pues es un talante autoritario el que el gobierno federal haya decidido levantarse de las mesas de seguridad por la posición que ha tenido el gobierno de Chihuahua en el tema del agua. Pues que respeto su punto de vista, pero no lo comparto. ¿Por qué han habido diferencias? Bueno, porque nosotros tenemos que cumplir con el convenio firmado con Estados Unidos para entregar un porcentaje del agua del río Bravo. Es un convenio que se suscribió, como lo hemos dicho muchas veces, desde 1944. Se tiene que cumplir porque si no, caeríamos en falta y no queremos incumplir compromisos. Los compromisos se cumplen. Además, es un compromiso del Estado mexicano, no solo del gobierno federal. El Estado mexicano somos todos, son las autoridades estatales, es el poder legislativo, es el poder judicial y desde luego el ejecutivo. Entonces, ¿qué pasó en Chihuahua? El gobernador, en vez de ayudar a que se cumpla con este acuerdo, se opuso, y de lo que le corresponde a Chihuahua entregar de agua, al día de hoy han entregado solo el 55%, mientras los otros estados ya entregaron el 100%. ¿Pero por qué esta actitud? Porque hay elecciones en Chihuahua y el partido que gobierna en Chihuahua utilizó este asunto como bandera, es decir, no vamos a entregar el agua porque el agua es nuestra. Intervinieron intereses de quienes acaparan el agua en Chihuahua, porque no estoy hablando de todo el pueblo de Chihuahua. Hay nogaleros que tienen un acaparamiento de agua excesivo, que han estado ahí promoviendo este movimiento, presidentes municipales del PAN, el gobernador, el que está de posible candidato del PAN a la gobernatura, Gustavo Madero. Entonces, por eso las diferencias. Y como a mí no me gusta la hipocresía, ya no debe de imperar como doctrina política la hipocresía, son otros tiempos, pues entonces se dice lo que sucede, o al menos damos a conocer nuestra opinión, nuestra verdad, aunque no sea verdad absoluta, respetando siempre otros puntos de vista, porque eso es la democracia. De las mesas de seguridad no también se politiza más. No, porque tenemos que definir posturas. ¿Cómo vamos a estar tratando asuntos de interés nacional cuando tenemos la oposición al interior, cuando se está conspirando en estas reuniones? Toda la información que se daba a conocer de inmediato la sabían los dirigentes de este partido. Entonces así no, las presas, eso se tiene que saber, son sitios estratégicos que tienen que ser resguardados. Entonces cuando empiezan a plantear de que se salga la Guardia Nacional, ¿quién va a cuidar las presas? Es como las refinerías, como los puertos. Además, lo hemos visto aquí, no se puede violar la Constitución buscando hacer justicia por propia mano. A ver, vamos de nuevo a poner el artículo 17. ¿Cómo es que toman la presa? Y además hay destrozos y se afecta la hidroeléctrica. Entonces, así no es la situación.
pues que no se puede operar porque la tienen tomada. Y la verdad, aunque es lamentable la pérdida de vida de la señora y todo esto que sucedió esa noche, el acto de provocación de la mañana fue gravísimo, porque habían 400 elementos en la presa y llegan 2.500, muchos acarreados, porque ni modo que todos sean productores que requieran el agua. Los que manejan el agua son una minoría. Mañana vamos a dar a conocer los datos solo de una familia productora de nuez, que tienen nogaleras. Una familia. Van a ver los permisos de agua que tiene, el gran acaparamiento del agua. Y también adelanto que van a haber cambios en la Conagua, porque estaba tomada la Conagua por estas personas, por un partido. Sí, por el PAN. ¿Mande? No, vamos a que el gobierno esté al servicio de todos y que se pongan por delante los intereses de la nación, no los intereses del grupo. Miren, ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Entonces, este es el tema, básicamente. Mañana vamos a informar sobre el manejo del agua. Y esto no solo es Chihuahua, desgraciadamente. Esto está en Sonora, en La Laguna, pero aquí es muy grave porque se relaciona con un compromiso internacional. No hemos tenido problemas mayores con el gobierno de Estados Unidos porque nos tienen confianza y se han mantenido buenas relaciones. Pero es un hecho, y vamos mañana a dar a conocer la carta que envía el gobernador de Texas a Pompeo, al señor Pompeo, del Departamento de Estado, quejándose de que no se cumple con el compromiso de la entrega del agua. Entonces, imagínense, por un asunto politiquero, por querer ganar una elección en un estado, poner en riesgo la relación de México con Estados Unidos, no, es muy irresponsable. Además, no hay fundamento legal. Y si hubiese fundamento legal, pues hay instancias para dirimir estas diferencias. ¿No así? Bueno, vamos con Reina. Ya quedamos que mañana damos a conocer esta información. Reina, gracias. Aide. Reina Aide Ramírez, pie de página de Libera Radio. Presidente, nada más para precisar lo de la presa, la limpia de Conagua va a ser desde lo federal o nada más en la dependencia de Chihuahua. Primero la federal. Y ya después en... Sí, pero vamos a resolver ahí. En Sonora también, presidente, porque ahí también hay mucha... Yo creo que lo que está pasando en Quino, que no hicieron manifestación de impacto ambiental, tendría que ver también la Conagua ahí, que es la que está trabajando con el gobierno estatal y el gobierno municipal de Hermosillo para imponer esa obra que no tiene manifestación de impacto ambiental. Entonces ya la gobernadora se unió a la alcaldesa para llevar a policías a la MIC. O sea, primero la alcaldesa los amenaza con la Guardia Nacional y ahora la gobernadora les lleva a sus agentes estatales para reprimir a quienes intenten protestar. Entonces ahí tiene mucho que ver la Semarnat y la Conagua. Bueno, pero el tema principal, presidente, que le quiero plantear yo es recientemente, no sé si ya tuvo oportunidad de leer un trabajo que hizo Quinto Elemento sobre la crisis forense que hay en el país para identificar cuerpos. Entonces ellos hablan de que, según la investigación, de que cuando llega Calderón había 178 cuerpos sin identificar. O sea, estos datos advierten son conservadores porque las cifras podrían ser mucho mayores y el gobierno federal podría tener unas cifras más acertadas. Entonces llegan con 178 y a la fecha, entre el 2006 y el 2019, ha crecido hasta 38.500 los cuerpos no identificados. Lo grave aquí es que los gobiernos estatales no han podido responder dónde están esos cuerpos. Unos fueron a la morgue, unos fueron congelados, otros fueron enviados directamente a la fosa común, como sucedió con Sonora, que son casi 1.500 casos de cuerpos que fueron a la fosa común, presidente, sin ser identificados, cuando en Sonora hay 2.000 desaparecidos. Mínimamente, conservadoramente. Entonces, la pregunta concreta es, ahora, ¿cuánto del presupuesto, ahora que estuvieron hablando el presidente, ya le preguntaba yo de cuánto se destinó a seguridad pública, cuánto concretamente se destina a la identificación de restos humanos en este gobierno? Porque ya su gobierno reconocía el 19 de marzo de este año, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, ¿cómo se llama? El mecanismo extraordinario de identificación forense, que se aprobó y que ahora se aprobó en diciembre y ahora en marzo ya se publicó en el DOF. ¿Cuándo se le está destinando para la identificación de restos humanos, presidente? Bueno, no tengo la cifra exacta, el dato, pero es un programa prioritario del gobierno. Esto significa que no tiene límite en cuanto a presupuesto. Pueden ejercer lo que se necesite. Es un asunto humanitario, así está definido, y se está trabajando desde la Secretaría de Gobernación con este propósito. Se están haciendo las cosas bien, de manera profesional, y podemos presentar un informe. Que vengan aquí quienes tienen a su cargo todo lo relacionado con fosas clandestinas, con desaparecidos, todo lo que se está haciendo en esta materia, que es bastante. Entonces vamos a ponernos de acuerdo y que les informen también sobre el presupuesto. Porque ya son 2 años, presidente, de su gobierno y justamente entre los datos que da Quinto Elemento expone que en 2019 ya se acumularon 5.000 cuerpos sin identificar. ¿Usted tiene por qué sucedió esto? Es que hay una forma de entender por qué, ¿no? Hay que esperar el informe, ¿no?, general, para no especular o no hacer conjeturas. Lo que está sucediendo es de que hay una
brigada permanente de rescate de cuerpos, como nunca había sucedido. Hay un plan para encontrar desaparecidos y están apareciendo muchas fosas clandestinas. Esa es una de las explicaciones. A tu pregunta, si han crecido el número de cuerpos. O sea que hay más búsqueda, por eso. Mucho más, mucho más. O sea, hay todo un plan con ese propósito. Pero me gustaría que nos informaran, porque incluso se han identificado. Antes no se hacía. Muchos cuerpos. Yo recuerdo que cuando todavía no era presidente constitucional, sino electo, me reuní en Tlatelolco con un grupo de familiares de personas desaparecidas. Algunos de ustedes que a lo mejor estuvieron ahí. No sé si era yo presidente electo o ya presidente constitucional, pero nos reunimos en Tlatelolco y hubo una situación muy triste porque uno de los señores que estaba buscando a su hija se desvaneció. No sé si se acuerdan. Bueno, tengo entendido que hace relativamente poco se identificó a su hija y que era lo que el señor quería, porque es un martirio tener un familiar desaparecido. Es algo muy doloroso. Pero todo esto, que nos los informen. Pero que sí vienen a informar, porque luego pues no vienen. Nosotros por lo general cumplimos. Presidente, cuando usted fue a Sonora la primera vez ya como presidente electo, no sé si lo recuerda, pero una de las principales demandas de la gente que lo esperó afuera del Palacio de Gobierno en una visita que usted hizo fue de gente que tenía familiares desaparecidos. Entre ellos había un niño que le clamó a usted al oído, logró meterse él y le dijo que tenía a su hermano desaparecido, que por favor le ayudara. Entonces, usted habla de que no va a haber impunidad, usted habla de que debe de haber justicia, pero ya han pasado 2 años, hay 70,000 desaparecidos, hay 38,000, conservadoramente 38,000 cuerpos sin identificar. Entonces, ¿qué está haciendo usted? De raíz me refiero en los médicos forenses, no están capacitados para identificar, no hay equipo, no tienen con qué trabajar, el personal es insuficiente. Entonces, ¿de qué manera se va a poder cumplir en agotar la impunidad si no se trabaja en abajo, en lo fundamental para que suceda, para que identifiquen a los cuerpos? Vamos a esperar a que nos informen, porque sí estamos trabajando. Y de paso, ahí en Sonora hay una reportera, por cierto, que está siendo investigada por el gobierno de Sonora a raíz de que ha documentado, o más bien ha escuchado a las madres buscadoras, a los grupos buscadores. Entonces, el gobierno de Sonora la manda a investigar con agentes, le manda a tomar fotos, porque ella está, me refiero a Lorenza Sigala, que ella está documentando. O sea, no cualquier reportero se atreve, presidente, a tomar una nota de este tipo, porque tiene mucho que ver con crimen organizado, con el mismo gobierno, que son perpetradores de muchas desapariciones. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿qué garantía hay para estos reporteros que se atreven, para estas madres buscadoras que se atreven a hacerlo? ¿Qué garantías le da su gobierno? Toda la garantía, para todos. Que no haya represalias, al contrario, que se les proteja, ni garantizar la libertad y que todo el mundo se manifieste, se exprese, sin miedo, sin temor. Este es un gobierno del pueblo. Nosotros venimos de una lucha social. Yo desde que comencé a luchar he enfrentado, yo he asesorado a familiares de desaparecidos, pero les hablo desde antes de que existiera la Comisión de Derechos Humanos. Saben que la primera oficina de protección a los derechos humanos estaba en la Secretaría de Gobernación, la primera oficina del gobierno. Por cierto, una persona decente era el encargado, Ortiz Monasterio. No sé, desde entonces no lo he vuelto a ver, no he vuelto a saber de él, ya una persona grande. Y a mí me tocó llevar denuncias ahí, por una denuncia que yo presenté en aquel entonces, estoy hablando de 1989. Cesaron al procurador de Tabasco por una desaparición y un asesinato de policías judiciales a una persona. Los familiares empezaron a buscarlo. En aquel entonces había más represión, nadie se atrevía a enfrentar al gobierno. Nosotros asesoramos a esta familia, se aclararon las cosas, hubo un dictamen, se vinieron peritos para volver a analizar el cuerpo. Lo habían torturado, lo habían ahogado en el mar y una cosa horrenda, le habían quitado sus partes blandas para que no quedaran elementos de prueba y así lo habían sepultado de manera clandestina. Lo habían ahogado en la tortura en el mar y a mí me tocó ser el defensor de esa familia y eso llevó a la destitución del entonces procurador del Estado. Pero voy a dar otro dato. Cuando llegué a ser presidente de un partido que ahora anda en contra nuestra, se creó un fideicomiso de apoyo a víctimas de la represión durante el gobierno de Salinas, que fueron asesinados muchos dirigentes sociales en la lucha por la democracia. Era un fideicomiso que se financiaba con recursos del presupuesto de ese partido que se utilizaban para apoyar a la gente. Se le daba este apoyo a viudas y a huérfanos. Entonces, venimos de eso. Pues ahora puede destinar más recursos, presidente. Hay suficiente. Y nunca el pueblo de México, sobre todo el pueblo pobre, el pueblo humillado, había recibido tanto como ahora. No tengo cargo de conciencia. La Secretaría de Gobierno se comprometió también a gestionar ante el SAT los recursos, ante Hacienda más bien, los recursos para este mecanismo. Entonces, a ver si también se podría incluir en el informe. Sí. Y si le pone fecha, pues mejor, ¿verdad? Porque para que avance esto porque pues 4 años se van volando, presidente, y sabrá Dios qué viene después. Sí. La semana próxima, y aprovecho también para decirles, porque no somos iguales. Entonces, a veces es hasta de mal gusto. Se dice en la Biblia que lo que da la izquierda no tiene por qué saberlo la derecha. Pero ofrezco disculpa, tengo que decir cosas. El sábado vamos a informar sobre las
desaparecidos, sobre los jóvenes de Ayotzinapa. Tengo el compromiso de ir en octubre a Coahuila para empezar los trabajos para encontrar los cuerpos de los mineros y apoyar a sus familiares. Y estamos en eso constantemente. Pero la semana próxima, de ayer, pero para no ver un caso así aislado, mejor un informe. Sí. Y el diagnóstico, creo que tienen un diagnóstico también que no se ha hecho público, si lo podrían presentar. También. Presidente, en otro punto, ya más a propósito de lo electoral y a propósito de lo que ha estado haciendo la UIF, de donde está Santiago Nieto, hay una preocupación genuina de que, ¿qué garantías podría dar usted de que este organismo no se está utilizando o no se va a utilizar como en el pasado para perseguir políticamente, politizar los casos que se siguen ahí? Porque es preocupante, presidente, ver, por ejemplo, lo vimos en el caso de Chihuahua, que sale alguien a manifestarse y de repente ya lo está investigando la UIF. Entonces, no me refiero al caso del ex candidato presidencial, porque ahí el reportero fue el que preguntó al funcionario y respondió pues que sí está entre los 70 que está mencionando Lozoya. Ahí preguntó el reportero. Pero en el caso de Chihuahua, fue la UIF la que lanza un comunicado diciendo que se está investigando a uno de los que se está manifestando. Entonces, ¿qué garantías le da su gobierno de que la UIF no se va a convertir en una institución persecutora de delitos políticos o para presionar a esta gente? Porque en Sonora pasó lo mismo, presidente, y tenemos a Guillermo Padres, que anda como ciudadano, que ha retomado su labor como en el PAN, o sea, sus seguidores, los padrecistas están en el gobierno federal, están en el municipio, y muy campantes dicen que ellos los están exonerando porque no se documentaron bien los expedientes. Entonces, la Fiscalía Anticorrupción ha funcionado, se politizó para perseguir a contrarios al gobierno de Sonora. Sucede, supongo yo, en todo el país. Pero en el caso, yo veo a la UIF, pues, que va más o menos, si no está haciendo las cosas bien, si va a meter a funcionarios que seguramente tienen una cola muy larga y se les puede investigar mucho, pero que para pasado mañana, o que termine dentro de un año, que pase la elección o otro año, que ya ellos tengan libertad para andar ahí y no pasó nada, no se les enjuició, no se les encarceló, porque fue un asunto político. Entonces, ¿qué garantías da usted de que esta institución, en la que hay confianza de los mexicanos, no se vaya por ese camino justamente ahorita que vienen las elecciones del 2021? No, la instrucción que tienen es de que si conocen de información o poseen información en donde puede haber un delito, que de inmediato entreguen todo a la Fiscalía General de la República, que no se queden con nada, sea quien sea, trátese de lo que se trate, y que no utilicemos, como tú planteas, como era antes, el gobierno para fabricar delitos. Eso es muy claro. También no somos tapadera. Eso está muy bien. Porque si a mí me llevan un expediente de manejo irregular de recursos, sea de un funcionario o de gentes externas al gobierno, pues lo que tengo que hacer, y ya lo saben, es procedan, porque si no yo quedo como encubridor. Así es. Si me entregan un documento de alguien que está cometiendo un delito, de inmediato pido que se proceda, porque si no, el presidente en este caso pierde autoridad, entra en relación de complicidad con un servidor público, le toman la medida, lo tienen agarrado. Entonces ya me dijo el presidente que este expediente no se le dé curso. Entonces yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Santiago Nieto sí lo tiene claro, que no es para eso esa dependencia. No, es para hacer la investigación, porque hay acuerdos internacionales que tienen que ver con el lavado de dinero y con otros ilícitos, y tienen ellos que hacer su trabajo. Los abogados conocen lo que es el debido proceso, presidente. Sí. Entonces, si anda por ahí diciendo estamos haciendo esto y no se cuida eso, pueden quedar libres estos funcionarios. De por sí, no dejan huellas. O sea, Sí, pero se cuidan mucho de borrar todo. Se trata de que se cuiden todas estas cosas. Por ejemplo, en el caso de la denuncia del señor Lozoya, yo la leí porque fue pública, me enteré de esa forma, por eso ayer hasta dudé si estaba en la denuncia el expresidente Calderón, y quien maneja esto es la Fiscalía, no tengo nada que ver con eso. Sí me llega información, no solo de inteligencia financiera, de todo el pueblo, también, no debo de exagerar, no de todo el pueblo, pero mucha gente se acerca y me entrega información, me mandan información, esto desde antes de que fuera presidente. Una vez me llevaron unas cajas, hace como 20 años, de todas las facturas y todos los cheques que entregaron para una campaña, 1994 o 2000, ya no me recuerdo. No, 94. Estaba en ese entonces en Tabasco, yo fui candidato y creo que eran 3 millones de pesos el tope de campaña. Y el que compitió conmigo, de acuerdo a esas cajas, porque se hizo hasta un balance, se presentaron en la Procuraduría, desde luego no se hizo nada, como era antes. Pues se demostró que se habían gastado $70 millones. Se pasaron muy poquito del tope de campaña. ¿Y cómo llegaron las cajas? Pues ciudadanos, porque en la lucha por la democracia participan muchos ciudadanos.
ciudadanos. Nosotros hemos siempre contado con el apoyo del pueblo. No tenemos oficina de espionaje, pero sí hay mucha inteligencia, mucha inteligencia. Aquí aprovecho para también decirle a los simpatizantes o a los que manifiestan ser simpatizantes nuestros, que van aquí donde están los del grupo opositor a nosotros, y que van ahí a replicarles o a cuestionarles. Yo les diría que no hagan eso, que no hay que caer en ninguna provocación, porque de repente llegan provocadores y nos van a culpar a nosotros. Entonces, que por favor, o sea, si son simpatizantes nuestros, que no vayan, que no se caiga en ninguna provocación y que se le garantice a este grupo que se manifieste con absoluta libertad. Ya quedamos de que lo único que me gustaría saber, pero tampoco es obligatorio ni es un mandato de la autoridad, es algo voluntario. Lo único que pido es que ojalá y se queden a dormir los dirigentes. Ya dijo que no, presidente. Porque que no se quede nada más la gente, sino que estén ahí los dirigentes, ¿no? Que se queden a dormir. Y también los que están detrás, que se queden ahí a dormir. Se sabe que este movimiento lo encabeza un señor Lozano, Gilberto Lozano. Pues ese tiene que quedarse ahí. Ya dijo que no, presidente, ayer. Hay otro un conductor de radio, Pedro Ferriz también. Y atrás otros, que ahí se va a ir sabiendo. Y lo único es que tienen todo el derecho de manifestarse, toda la libertad, pero que no dejen a la gente sola. Un dirigente tiene que enfrentar a quienes se cuestiona y no dejar solo a los seguidores y estar ahí día y noche, llueva, truene o relampaguee, ahí nada de manipulación. Pero repito, no es obligatorio. Es nada más voluntario. Y ahí de repente me voy a asomar, como vivo aquí, por la ventana para ver si ya llegó Pedro Ferriz. Ya dijo que nadie aguanta 24 horas en una casa de campaña. Hay uno que siempre apoya a este grupo, pero no da la cara en esto. Y ojalá y venga aquí. El de Coparmex, es Gustavo de Hoyos. Sería bueno que viniera. No saben si están siendo apoyados por Aguilar Camín o por Krill, porque también, no Krill, Krause. Loret de Mola, pues sí, todos esos que pongan su casita de campaña aquí. Unidad, si son miembros de este movimiento, si no, no tienen por qué. Bueno, gracias, adelante, presidente. Adelante. Vamos con Esteban. Buen día, presidente. Esteban Durán, Expresión México. Presidente, ayer 10 gobernadores conformaron la alianza federalista, y en la que dieron a conocer que no están de acuerdo con el presupuesto que Hacienda les dio, el presupuesto 2021, y que buscarán a toda costa allegarse de más recursos. Inclusive mencionaron que hablarán con el titular de Hacienda para de esta manera llegar a un acuerdo, y si no hay una respuesta favorable, obviamente asistirán a las instancias jurídicas para de esta manera conseguir el recurso que ellos dicen que no alcanza para las necesidades básicas en cada uno de estos estados. Jaime Rodríguez, el gobernador de Nuevo León, se atrevió a decir que incluso debido a que este presupuesto que les dieron es debido a las obsesiones de la Federación, refiriéndose obviamente a los 3 proyectos que usted ha estado impulsando, el Tren Maya, la refinería y el aeropuerto, que incluso también se atrevió a decir que esto es una medida electoral. ¿Qué respuesta tiene usted ante estos cuestionamientos, ante estas declaraciones, y si habrá alguna encomienda para el titular de Hacienda para de esta manera reconvenir este presupuesto que les entregaron? Pues es muy claro, no vamos nosotros a dejar de entregar el dinero que le corresponde a los estados. Ojalá se sepa bien que no hemos dejado de entregar las participaciones federales a los estados, que el gobierno de Nuevo León ha recibido todo lo que le corresponde, y todos los gobiernos. Estamos al día, no les debemos nada, nada absolutamente. Y la indicación que tiene el secretario de Hacienda es de que, sin distinción de partidos, de simpatías, acercamientos o oposición, se entregue en tiempo, en forma y el monto que por derecho le corresponde a los estados. Y esto se ha cumplido. Si no les alcanza, ellos tienen que buscar la forma de ahorrar, que no haya corrupción, que no haya derroche, gastos superfluos. Nada más les preguntaría, ¿cuánto se destina a publicidad en los estados? Hay muchas formas de ahorrar. Entonces, que no se confundan. Las obras que nosotros estamos haciendo tienen que ver con lo que le corresponde ejercer al gobierno federal. No les quitamos nada a los gobiernos estatales. La pensión para los adultos mayores que reciben todos los adultos mayores del país es inversión federal. No aportan nada los gobiernos estatales. Las becas para niñas, niños con discapacidad es inversión del gobierno federal. Las becas para estudiantes de familias pobres, sean niños de Chihuahua, de Guanajuato, de Chiapas, de Tabasco, de la Ciudad de México, los 11 millones de estudiantes que se benefician con becas, es presupuesto federal. El Tren Maya se hace con presupuesto federal. No hay presupuesto del Estado ni de los municipios. El aeropuerto es presupuesto federal. Entonces, nosotros estamos actuando de conformidad con la Constitución, con la ley. Hay una ley de coordinación fiscal que se cumple cabalmente. Si esto se quiere utilizar con propósitos políticos electorales, ese es otro asunto. Y también están en su derecho de hacer. Es legítimo. Pero cada vez que planteen este tipo de demandas y culpen al gobierno federal o al presidente, pues voy a estar informándole al pueblo. Y ya no hay partidas de moches. De eso se terminó. Es que antes habían partidas fuera del presupuesto. Querían ayudar a un partido, incluso a un posible candidato a gobernador. Y
le daban recursos de presupuesto. Ya les mencioné en una ocasión cómo todo lo que era calles y banquetas, el presupuesto de cultura para estados, municipios y para infraestructura deportiva se lo entregaban a los legisladores y los legisladores negociaban con gobernadores y con presidentes municipales y entregaban ese presupuesto a cambio de moches, de sobornos. Y en estos tiempos que está por aprobarse el presupuesto, eran romerías de organizaciones campesinas, organizaciones de todo tipo, más presidentes municipales, gobernadores, grandes comilonas que les hacían a los diputados para sacar presupuesto. Y entonces el gobierno federal, para mantener tranquilos a todos, pues repartía, maiciaba. Bueno, dejo la investidura, ya voy a tener una percha. Y todos contentos, sí, nada más que el pueblo no recibía nada. El que no estaba convidado era el pueblo. Y ahora todo el presupuesto es para el pueblo. Ya no se queda en el aparato gubernamental, en la llamada sociedad civil, en las organizaciones sociales. ¿Cuánto sacaban de dinero estos intermediarios? Habían las llamadas organizaciones no gubernamentales, pero no eran independientes, no eran en sentido estricto no gubernamentales. Recibían recursos. Entonces todo eso se está terminando. Es lo mismo de los fideicomisos. Creaban fideicomisos para todo, sin control, dinero que se manejaba de forma discrecional. Por eso hay inconformidad. Eso es lo mismo de la reducción a otros gastos. Yo entiendo de que determinaron ya esos privilegios. ¿No habrá presión? Pese a presiones, ¿se mantendrá este paquete económico para estos 10 estados? Se mantiene. Es lo mismo, porque no hay nada ilegal, no hay nada injusto. Sí, porque ellos manifiestan que esta austeridad republicana va contra los intereses de los pobres, de la salud, de educación, No etc. los tocamos a ellos. El plan de austeridad republicana es federal. Ojalá y fuese de observancia nacional y que se aplicara en los estados y en los municipios. Pero no. Cuando nosotros decidimos reducir los sueldos de los altos funcionarios públicos, empezando por el sueldo del presidente, en un 25% por la pandemia, es voluntario y lo hacemos los funcionarios del gobierno federal. No se les dice, los gobernadores van a tener que también aportar. Miren lo que pasa con los presupuestos de los partidos. No hablan del tema. ¿Por qué no donan la mitad del presupuesto de los partidos para la compra de vacunas, para enfrentar el COVID? ¿Por qué se quedan callados? Entonces, ¿por qué hablan mal de la austeridad si a ellos no les perjudica en nada? Al contrario, por la austeridad es que están llegando los apoyos a los adultos mayores y por la austeridad es que se están entregando de manera directa los apoyos para el mantenimiento de las escuelas que estaban completamente abandonadas. ¿En qué se les perjudica? Yo pues aceptaría que esté molesto Krause y Aguilar Camín y otros porque ya no se compran las revistas que se compraban de esas editoriales, ni se compran libros de estas empresas editoriales por la austeridad. Ahí, vamos a decir, hay alguna justificación, pero el caso de los gobiernos estatales no se les ha quitado ni un centavo por el plan de austeridad. Yo no les he dicho, el que tenga avión que lo venda, o ya no vayan tanto al extranjero, o ya no hagan tantas fiestas y comilonas, y ya no traigan tanto aparato de acompañamiento. No dije desaparece el Estado Mayor Presidencial y así tiene que ser en los estados. No es por ley, porque entiendo que no todos son partidarios del principio juarista de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Gracias, presidente. Dos temas más. En sus reuniones de seguridad ya piensan en una estrategia especial para abatir el homicidio de los feminicidios, presidente. Y en el último tema, hay gran queja en el municipio de Zacapuaxtla, en Puebla, en donde la corrupción, el nepotismo y influyentismo, bueno, pues están a la orden ahí, a causa del edil Evodio Santos Trejo, quien tiene ahí sobrinos, primos, hermanos, etcétera. Todo esto en complicidad, se menciona ya, del gobernador Miguel Barbosa. Hay quejas de los pobladores de este municipio, incluso también de quienes son fundadores de Morena allá en ese municipio. Gracias, presidente. Pues que en caso que se investigue y que se actúe. Nosotros estamos en contra, repito, del influyentismo, del amiguismo, del nepotismo. No aceptamos ninguna de esas lacras en la política. Pero volvemos a lo mismo. O sea, a mí me corresponde atender lo relacionado con el gobierno federal, porque no es un régimen centralista, sino federalista. Y los estados son libres y son soberanos y tienen sus poderes, igual que en lo federal. Entonces no quiero yo involucrarme más que con el ejemplo, que no es poca cosa. Es decir, antes los abusos, los excesos, el mal ejemplo se daba de arriba hacia abajo. Ahora ya no es así. Y en cuanto a lo que mencionas de homicidios, sí, vamos avanzando en general. Vamos logrando, a pesar de la complejidad del problema de la inseguridad y de la violencia, se ha ido avanzando bastante. Yo en el último informe hablé de que solo en el caso de homicidio y de otro delito teníamos incrementos. En casi todos los delitos ha habido disminución. Pero qué bien que me preguntas, porque ayer se dio a conocer un dato del INEGI sobre homicidios y se los voy a dar a conocer. Aquí aprovecho para decir que esto que se ha logrado tiene que ver con un cambio en la estrategia, porque ahora se atienden las causas, el origen de la violencia, se procura el bienestar del pueblo, se atiende a los jóvenes. No hay que olvidar qué hicieron con los jóvenes. Los dejaron en el abandono, los marginaron. Muy chistoso. Uno que fue rector, ya no voy a puntualizar más por la investidura, fue el que acuñó la frase esa de ninis,
que ni estudian ni trabajan. Y ja, 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 ja. Mi risa diabólica, siniestra. Bueno, fue lo único que hicieron, etiquetarlos, llamarlos ninis. No hacían nada por los jóvenes, nada, nada, nada. Era la nada, ¿sí? Y ahora estamos atendiendo a los jóvenes para que no los enganchen, para que no se los lleven las bandas. Y por eso, estos resultados, esto es el INEGI, miren. Aumento año con año. Aquí disminución, 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 aumento. Miren aquí, esto somos nosotros. Esta era la tendencia. Estaríamos allá. Esto es el INEGI. Claro, lo que queremos es esto y lo vamos a lograr. Queremos esto. Lo estamos limpiando. Imagínense una policía que nos dejó García Luna, como además con policías como Cerón. Quieren que yo hable de los que fueron procuradores, pero así vamos. Y este es el único delito en donde tenemos incremento. A ver, ¿por qué? A lo mejor tenemos algo sobre el robo de vehículo. El último informe. Este delito y el robo de vehículo son los que más tienen que ver con la realidad. Y en el caso del INEGI, por eso hasta ayer dieron a conocer los datos del 19, porque se revisan las actas. Es un trabajo, vamos a decir, riguroso. El otro delito en donde no hay cifra negra es robo de vehículo. Mire cómo venía. Acá estaríamos. Aquí entramos nosotros. Disminución del 24.8% respecto a 19. Lo que hemos logrado, que es como yo quiero que pase con el homicidio. ¿Por qué se ha logrado esto? Les decía, un cambio en la estrategia. Ya no hay contubernio. ¿Qué esperanzas habían de que se mejorara en materia de seguridad? Sí, llegó a haber, si no un narcoestado, un narcogobierno. Esto no les gusta a nuestros adversarios, pero es la realidad. Ni modo que yo acusé a García Luna en Estados Unidos. Por eso es distinto, no hay contubernio, está pintada la raya. Una cosa es la delincuencia, otra cosa es la autoridad. La coordinación que tenemos todos los días. Aquí quiero aprovechar para agradecer el trabajo de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, la creación de la Guardia Nacional, la coordinación eficaz de Alfonso Durazo, coordinador del Gabinete de Seguridad, un servidor público ejemplar, como otros de primer orden. Entonces, ahí vamos avanzando. La cuarta transformación se está llevando a cabo y hay obstáculos y hay resistencias, pero es normal. Yo decía hace unos días que me sentiría hasta frustrado si no protestaran los conservadores, si no tuviese yo todos los intelectuales orgánicos en contra, a la prensa subvencionada en contra, si no hablaran, criticaran al gobierno, si no hablaran mal del gobierno, me sentiría yo mal. Sería el equivalente a que todo seguía siendo lo mismo, que era más de lo mismo. Por eso, qué bueno que hay reacción. Esto significa que vamos caminando y no debemos tampoco molestarnos por eso, ni extrañarnos. Siempre ha habido grupos reaccionarios, los que quieren mantener el statu quo, los que quieren que se mantengan los privilegios. Por eso se llama conservadurismo, los que quieren conservar y nosotros queremos cambiar. Eso tiene que ver más con el pensamiento liberal, la transformación, la reforma y yo diría la revolución, no armada, la revolución de las conciencias, y respetar a los opositores, garantizar el derecho a disentir, pero que también los opositores no quieran que no hablemos, porque la democracia y la comunicación son mensajes de ida y vuelta, es diálogo circular, es debate. ¿Cómo que no quieren que el presidente hable, que no diga nada, nada más ellos? Pues eso no es libertad de expresión, de manifestación de las ideas. Además que porque pesa mucho el que hable el presidente o en la investidura presidencial. Sí, puede ser, pero ¿y cuánto peso se acumula con tantos medios articulados para atacar al gobierno? ¿Dónde está la equidad en los medios? Insisto, hagan un análisis sobre columnas y contenidos. Hoy pongan todos los periódicos sobre una mesa y a ver, en este periódico hay 3 columnas, este otro 3, 4, hay otros donde hay hasta 10. Y bueno, son 100 columnas. ¿Cuántas con análisis objetivos, profesionales, independientes? ¿Cuántas en contra del gobierno, por lo que sea? ¿Y cuántas a favor de lo que hacemos? Hoy les aseguro que de 100 no llega a 5 el número de columnas a favor de lo que estamos haciendo. Entonces está muy descompensado porque eso no refleja el sentir del pueblo. En las encuestas nosotros sabemos 70% de aceptación. No queremos que nos den el 70, no, el 20 o el 10, no el 5. Entonces, respeto a la libre manifestación de las ideas, cero censura, nada más que nos permitan también a nosotros expresarnos, porque ya acallarnos, pues ya significaría que claudiquemos, lo que nos tengamos que ir. Es como suicídate y luego hablamos. Así no, eso no es la democracia. Es lo mismo en el caso de Frena, que quieren que yo deje la presidencia. Sí, nada más que en una democracia el pueblo es el que manda, el pueblo decide. No puede ser que porque se están cobrando los impuestos a los que no pagaban impuestos, ya quieren que yo me vaya. Que se esperen, además, vienen las elecciones, viene la revocación del mandato y no hay inconveniente de que se esperen hasta entonces. Aquí la única cosa es que sí duerman los dirigentes, que encabecen ellos, ¿no?, el movimiento. Bueno, vámonos, adelante, tú. Buenos días, presidente. Pues sobre el tema de los gobernadores, lo que ellos decían en torno al tema de seguridad, de que se levantan de la mesa de la coordinación en torno a fuerzas federales, es que podrían abrirle la puerta al crimen organizado. Y entonces, en ese sentido, o sea, bueno, ellos lo que piden también es rectificar pues la decisión que tiene la federación en torno a ese tema. Sí podrá haber rectificación en torno a esta situación, y si esto no considera que pudiera abrirle la puerta a grupos del crimen. No, al contrario.
si actúa el gobierno federal, como es su responsabilidad, en delitos del fuero federal, se va a procurar que siempre se proteja a los ciudadanos. La Guardia Nacional es para eso, es para que esté protegiendo a los ciudadanos. En el caso de Chihuahua, lo que están pidiendo es que se salga la Guardia Nacional. Sí les comenté, el mismo día que hacen la manifestación a la presa La Boquilla, aparece en Estación Ahumada, que por cierto lleva el nombre de Ahumada, es un general que fue gobernador de Chihuahua en la época de Porfirio Díaz, que es un pueblo que está entre Chihuahua y Juárez. Ahí está el municipio. De La Boquilla a Ahumada, no tienes un plano de Chihuahua, el estado grande de México, es el estado con más territorio. El segundo es Sonora. Pero lo que quiero es que podamos darnos cuenta de que no es un movimiento solo relacionado con el agua. Claro, ese es el propósito ahora. Puede ser primero un plan y luego si hay la manta sobreahumada, para que vean que demandaban mientras seguimos. Sí, ayer lo que decía el gobernador Javier Corral después de esta plenaria de la Alianza Federalista es que toda esta situación se dio a raíz de una malinterpretación, de un malentendido, una información mal dada a usted en torno a una reunión que se dio en febrero, cuando lo que decían los agricultores es que Chihuahua entregaba a Sinaloa y Sonora cerca de 6,000 millones de metros cúbicos, y lo que se había entendido en realidad era que estaban pidiendo 6,000 millones de pesos, que a raíz de esa mala interpretación que después se rectificó fue que comenzó esta situación de señalar a los agricultores como extorsionadores incluso, y que eso pues levantó el enojo, que incluso ellos no están en desacuerdo en entregar el agua y que le corresponde a Chihuahua porque esta se extraería de las presas, las vírgenes y el granero, pero que no están de acuerdo con extraerla de La Boquilla. Entonces, en ese sentido, preguntarle si fue esa la razón por la que se comenzó a dar. Es muy claro, le corresponde a entregar a Chihuahua una cantidad de agua y han entregado el 56%, y todos los otros estados ya entregaron el 100%. ¿Es de La Boquilla la extracción de esta agua? Para que se cumpla en el tiempo, porque tenemos un plazo, que es el mes próximo. Y porque del otro lado, pues nos piden que el agua sea de esa cuenca, porque así están los compromisos. Hay ofrecimientos que se hacen, incluso de presas que están en territorio nuestro, de entregar hasta 2 veces el agua, ¿sí?, que se debe de entregar con el propósito de cumplir y evitar que Chihuahua entregue el agua. Pero del lado estadounidense no aceptan, y no aceptan porque dice, esto es lo que se tiene pactado. Entonces, miren, vamos a regresar porque ya está. Sí, aquí está La Boquilla, aquí está Delicias, aquí está, vamos a decir, el conflicto. De aquí a Villa Ahumada son 423 kilómetros. La vez pasada yo dije que, bueno, hablé de Delicias, dije 300. 423. Cuando se lleva a cabo este movimiento, el mismo día, hay mantas acá pidiendo que salga la Guardia Nacional. Si ustedes ven, a ver, no, sí, pero ahí sí ya no alcanzo, ayúdame. ¿Qué dice? Sí, esta es una manta que apareció ese día mientras estaban ustedes de La Boquilla, en Ahumada, que dice, fuera, no los queremos aquí, rechazo total a la Guardia Nacional, y dice, los ciudadanos ahumadenses nos manifestamos en contra de la Guardia Nacional. En nuestro municipio tenemos la mala experiencia de las autoridades militares y federales que han abusado y violado los derechos humanos durante su estancia en Ahumada, por lo que tenemos temor de que nuestros hijos y familia sufran maltrato físico y violaciones por parte de la Guardia Nacional. Les advertimos que no vamos a permitir su instalación porque solo vienen a abusar de nuestros hijos y familias y a interrumpir la tranquilidad y la paz en la que vivimos los ahumadenses. Siempre que llegan a los pueblos y comunidades, abusan de esa autoridad, lo vemos a diario en las noticias. ¿Quién sabe qué noticieros ven? Pero bueno, esto es lo que está sucediendo. Entonces, no hay ninguna violación al pacto federal. Y en caso de que hubiese una violación, hay instancias. Para eso son las controversias constitucionales y tienen que ver con el Poder Judicial. Pero no así. ¿Cómo lo van a destrabar, presidente? Porque pues están ustedes... Tienen que aceptar el compromiso o cumplir el compromiso. Los exgobernadores que participan, presidentes municipales, han en otros gobiernos cumplido, porque ahora no. ¿No tienes la gráfica de los cumplimientos? Es que se metió el proceso electoral y a lo mejor están viendo encuestas y no están muy bien parados con la gente y piensan que con esto van a remontar, a sacar votos, pero no se vale que se actúe así, que hay irresponsabilidad y mucho menos que se arriesgue a la gente, además de un conflicto internacional. Es vil politiquería. Claro que aquí en el Reforma y otros programas pues, le dan vuelo a este asunto, pero qué bien, repito, que existen las mañaneras para que se conozca también nuestra opinión. Bueno, yo quisiera plantearle también un segundo tema, igual en lo que encuentra la gráfica, que también ya nos la informaron en otra ocasión. Hace unas semanas, presidente, yo le planteé el asunto de la desaparición de los 2 jóvenes en Azcapotzalco, aquí en la Ciudad de México. Ya han pasado 27 días y no se tiene ningún avance, no se sabe. El planteamiento de la familia, pues sí, es justo que no haya solamente, que solo no haya colusión entre quienes estén integrando la investigación y quienes pudieran ser los probables responsables. Son 27 días que no se saben dónde hay 2 jóvenes. Usted hablaba de desaparecidos, es una situación complicada en la que en muchas ocasiones, bueno, pues no quisiera haber que se dieran más cifras de personas que no se sabe dónde están. Un menor de edad que queda sin su mamá, en el caso de Carla, pues deja un menor de edad que pues cuando pregunta dónde está su mamá, ¿qué se le contesta? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa en este tipo de casos, presidente, en los que pasan, hay evidencia de que estuvieron las personas ahí, desaparecen en cuestión de 2 minutos, no se avanza en la investigación, a pesar de
de que de repente salen boletines con información que, bueno, pues se tienen desde hace días. ¿Qué ha pasado con este caso y cuánto más tiene, o sea, cuánto tiene que esperar una familia para tener resultados de, pues, saber dónde están las personas que desaparecen de un momento a otro en plena capital del país? Sí, es muy lamentable esto y está atendiéndolo el gobierno de la ciudad y ellos tienen que seguir informando sobre dónde están estas personas desaparecidas y que se haga justicia y tiene que ser pronto, como tú lo planteas. Y estoy seguro que están haciendo su trabajo. Lo que pasa es que son cuestiones complejas, difíciles, pero no hay ni indolencia ni negligencia, porque tanto la jefa de gobierno como la fiscal son mujeres honestas, con convicciones, gente buena y deseosas de que haya justicia. Vamos a pedir que informen de nuevo. Son hechos que no quisiéramos que se presentaran, pero vamos a seguir pidiendo Porque, bueno, que haya justicia. la situación es justo esa, pensar, si ya pasó un mes para personas que se sabe que estuvieron ahí, ¿qué no pasará en los casos que pasan años y años, ya como lo planteaba la compañera, que son los propios familiares, o sea, la necesidad de que tengan que salir ellos a buscarlos porque las autoridades no responden, porque pues no dan solución? ¿Cuál va a ser como la salida? La diferencia con los gobiernos anteriores es de que nosotros estamos comprometidos con la justicia. Las autoridades anteriores no les preocupa el que se encontrara desaparecidos, el que se castigara a los responsables. Era un desorden, porque las autoridades eran parte del problema, ahora son parte de la solución. No quiero seguir pues, repitiendo, pero imagínense cómo estaba el gobierno de Felipe Calderón teniendo a García Luna de secretario de Seguridad. Y lo peor, el silencio. Ni informaban, ni los medios les preguntaban nada. Al contrario, García Luna hacía tours al búnker que tenía y llevaba a los periodistas. Y salían los periodistas a escribir de que era la maravilla lo que se estaba haciendo, de que eran profesionales. ¿Cuándo han visto ustedes un reportaje así? En favor de la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional, de Seguridad Pública, un reconocimiento a Alfonso Durazo por lo que han hecho, un reconocimiento a Alejandro Hertz. No, eran aplaudidores de los que ya no están. Se dedicaban a eso, a alabarlos, a quemarles incienso, grandes reportajes, bueno, hasta montajes. Entonces, ahora es distinto. Independientemente si hay reconocimiento o no, los servidores públicos que están encargados de garantizar la paz, la tranquilidad, están aplicados. No hay contubernio y hay, a pesar de las dificultades, muchísimas más posibilidades de dar con responsables y castigar a los responsables y de avanzar en el combate a la delincuencia, porque son servidores públicos honestos. Eso es Claudia Sheinbaum, Ernestina Godoy. Entonces, ahí vamos, poco a poco. Sí, solo se espera que no sea una cifra más de personas desaparecidas por muchos años. No, es una preocupación que tenemos y no consideramos a los desaparecidos como una cifra, un dato, un número. No es un asunto cuantitativo, es un asunto humano. A ver. Entonces, el pago de agua. Miren, este es Chihuahua. Entonces, le voy a pedir a la directora de Conagua que venga para que les explique cuánto han entregado de agua a otros estados. Porque si no, vamos a estar hablando de cuestiones accesorias y no vamos a ir al punto. Sí, sí. Presidente, buenos días. Dos preguntas. La primera es, ¿qué información le ha brindado la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, con respecto a esta información que salió que durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera hubo un caso de espionaje, en el caso de su persona, de sus familiares y también de la jefa de gobierno, en el caso de la Federación, si hay alguna forma de proceder? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda, si ya también su gobierno está analizando si se va todavía a ampliar el plazo para que los empleados de gobierno federal todavía se mantengan en sus casas, esto por el tema del COVID-19. Serían mis dos preguntas. Muchas gracias. Sí, estamos viendo la evolución de la pandemia. Hasta ahora, como se informó antier, son buenos los resultados. Hay una tendencia a la baja de contagios y sobre todo de fallecidos. Sin embargo, tenemos que estar muy atentos. Han habido noticias de rebrotes en Europa. Afortunadamente, lo comentaba yo, con menos fallecimientos que cuando inició la pandemia. Esto es muy bueno, favorable. En México no hemos tenido, con madera, rebrotes. Vamos bajando en general. Son hasta el último informe 27 estados donde ha habido una disminución ya consistente. Pero tenemos que estar muy atentos y mantener todo el protocolo de salud, la sana distancia. Hablábamos ayer de que el metro está transportando solo el 60% de los pasajeros y esto se debe básicamente a que no ha habido regreso a clases presenciales y a que no han regresado los trabajadores al servicio del Estado. Entonces, por eso estamos analizando esta situación. El acuerdo es mantenernos sin que regresen los trabajadores hasta finales de octubre. Entonces, tenemos tiempo para tomar una decisión. Y lo otro sobre espionaje, pues la verdad no es novedad. Nosotros en la oposición siempre
siempre fuimos espiados, ya muchísimos años. Les comentaba yo que cuando me dieron mi expediente, o una copia, porque se tienen que respetar los archivos históricos, encontré una carta firmada, 2 o 3, ¿no tienes tú ese expediente? Mi expediente, donde me espiaba Nazararo, de la Federal de Seguridad. Como siempre tenemos que tener presente a los jóvenes, que nos importa mucho la formación de los jóvenes. Este señor Nazararo era el encargado de la persecución a opositores en los momentos de más autoritarismo en México. Ya falleció. Pero este informe de Nazararo sobre mi persona, que me acusaba, así como los de Frena, de ser comunista, fue de 1979. Era yo director del Instituto Nacional Indigenista. Trabajaba yo en la zona indígena Chontal con los pobres. Además me llena de orgullo. Y para ellos eso era comunismo, el ayudar a los pobres. Por eso cuando el Papa dice que ayudar a los pobres no es ser comunista, pues me parece correcto. Ayudar a los pobres es humanismo, es amor al prójimo. Pero ¿cuántos años tiene el 77, 79 a la fecha? 40, 41 años. Imagínense. Las llamadas telefónicas, la casa, los archivos, nos sacaban los archivos de las computadoras, todavía hasta hace poco. No sé si conocen una práctica en donde hay una llamada con un texto. Entonces hay algo urgente para ti. Se trata de tu hijo fulano, o tu esposa, o tu amigo, o tu compañero. Urgente. Entonces le picas y te sacan todo el archivo. Eso lo aprende uno. Como se aprende que los teléfonos celulares son micrófonos. Como se aprende de que pueden sonorizar las pláticas. Bueno, todo ese espionaje ya no existe. Todo lo que él sí sé. Pero además, el que nada debe, nada teme. Si se tiene la conciencia tranquila, pues no hay problema. Antes era muy burdo todo lo del espionaje, hasta se escuchaba la grabadora o la máquina de escribir donde estaban pasando el reporte. Ahora no, es más sofisticado y lo llevan a la práctica quienes no tienen escrúpulos. No soy partidario de regular nada. Siento que la prensa se controla con la prensa o se regula con la prensa y sí, ya las leyes protegen, ¿no?, al ciudadano. Ya lo que está, no hace falta cambiarlo. Lo que convendría es de que se apliquen las leyes. Pero en mi caso, presentar una denuncia sobre eso, no, pues tendría yo que pasármela en el Ministerio Público. Sara. Gracias, presidente. Ya hay un proyecto en la Corte, propone el ministro Luis María Aguilar declarar inconstitucional esta consulta para juzgar a los expresidentes. ¿Qué opina? Pues que hay que esperarnos, porque también debe de explicarse de que no solo interviene un ministro. Claro, este es el proyecto, esta es la propuesta que él hace. Este es un proyecto, sí. A votación. Sí, no sabía yo. Acaba de salir la nota. ¿A qué horas? Hace unos minutitos. Dice pues qué oportuno. que se afectan los derechos humanos y las garantías para la protección de las personas. Pues eso es lo que manejó desde el principio Felipe Calderón. Yo opino distinto, pero mejor vamos a esperar a que el Pleno de la Corte resuelva. ¿Qué les diría a los ministros? Pues que actúen con apego estricto a la ley, que no se dejen intimidar, que actúen con criterio, que también, aunque ellos resuelven de conformidad con lo establecido en las leyes, en este caso en el artículo 35 de la Constitución y en la ley de consulta ciudadana, que también tomen en cuenta el sentimiento del pueblo, que ya sé que tienen que resolver con apego a la legalidad, que no necesitan leerme el artículo de la Constitución, es el 35, y que ahí se establece de que no se deben de violar los derechos humanos. Yo considero que no existe ninguna violación a derechos humanos, a las garantías de los ciudadanos, porque en el caso de que se lleven a cabo estos juicios, los tiene que hacer la autoridad competente en el marco de la legalidad que prevalece, dándole al implicado las garantías de defensa, de que no se violen sus derechos humanos. Pero ese es un proyecto, hay que esperar. Lo van a someter a votación el 1 de octubre. ¿Cuándo? El 1 de octubre, entiendo, este proyecto. Ah, qué bien, porque ya es pronto. ¿Cuándo es 1 de octubre? Pues la próxima semana. Sí. El jueves. Ah, muy bien, muy bien. Ya ahí se va a saber. Hay proyectos que se aprueban, hay proyectos que no se aprueban y tiene que decidirse por mayoría y hay que esperar y tener confianza en la Suprema Corte. Gracias, presidente. Y preguntarle también, por otro lado, tuvo en esta semana una reunión con los reguladores en materia energética. Preguntarle qué se acordó en esta reunión. Ayer se da a conocer sobre la renuncia del titular del Centro Nacional de Control de Energía. Si se habló en esta reunión y también hay noticias de que usted en este encuentro les dijo que podría plantear una reforma energética en la segunda mitad de su sexenio para fortalecer justamente a la Comisión Federal de Electricidad y Pemex. Sí, desde hace algún tiempo nos reunimos, les pedí a todos que nos ayudaran para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, respetando la autonomía de cada uno de estos organismos, pero tomando en cuenta que se trata de empresas públicas, empresas de la nación. La política que había anteriormente era de destruir a Pemex y destruir a la Comisión Federal de Electricidad. Ese era el plan, privatizar completamente el sector energético. Como no les dio tiempo de consumar la destrucción de estas dos empresas, estamos buscando que se fortalezcan estas empresas y, como lo he hecho público, el propósito es fortalecer a estas dos empresas sin modificar la Constitución y las leyes de la materia, buscando que se pueda, en el marco legal vigente, llevar a cabo los cambios, para no violar la ley, no violar la Constitución. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo en ese sentido, de hacer los cambios. Por ejemplo,
el que se considere que las hidroeléctricas puedan subir la energía eléctrica y se les considere como plantas no contaminantes, porque se trata de un recurso renovable y se trata de energía limpia y barata. En las modificaciones que han llevado a cabo, sobre todo en las decisiones o acuerdos, no se despacha, así se le llama, a las hidroeléctricas. Primero van las privadas, suben energía eléctrica y se les utiliza a las hidroeléctricas como complementarias, porque lo que hicieron durante el periodo neoliberal fue entregar el mercado a las particulares, con el engaño de que se trataba de energía limpia y más barata. No sé si han escuchado eso, de que las plantas de la Comisión Federal de Electricidad contaminan y además producen energía más cara. Pues eso es relativo. Y tan es así de que en este caso de las hidroeléctricas, pues no hay contaminación, ¿sí? Es energía limpia y barata. Y tenemos la infraestructura, nada más que subutilizada, porque se le da preferencia a los particulares. Entonces, en las presas donde se produce energía eléctrica, no se turbina, no se utilizan esas plantas a toda su capacidad, porque se tiene que darle preferencia a los particulares. La Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y PEMEC, que estaban en manos de particulares, estaban tomadas. Entonces, lo que queremos es que sean empresas de la nación, del pueblo, en el espíritu de la política que llevó a cabo el general Cárdenas y el presidente Adolfo López Mateos. Entonces, nos enfrentamos pues a toda una resistencia. Es lo del agua, pero acá está todavía más complicado, porque se hicieron acuerdos con las empresas particulares, sobre todo extranjeras, para comprarles la energía eléctrica con subsidio, o sea, con sobreprecio. Nos encontramos con negocios jugosos que se hicieron de compra de gas a precios elevados. Ahora resulta que tenemos gas que no se puede utilizar porque no se tienen las plantas, porque elaboraron un proyecto en donde se iban a crear termoeléctricas y que para eso se requería adquirir gas. No hicieron las termoeléctricas, pero sí compraron el gas. ¿Y ahora qué hacemos con el gas? Todo esto que se presentó al principio del gobierno, lo más que hemos logrado es bajar las tarifas, ahorrar en negociaciones con estas empresas. Ahí se avanzó. Heredamos lo de etileno 21, Odebrecht, permiso que dio Calderón y que continuó Peña, de darle subsidio a esta planta de etileno 21 que produce polietileno. Se le entrega el gas, Pemex le tiene que entregar el gas a un costo del 30% de lo que vale en el mercado, porque se le da un subsidio del 30% más el subsidio al transporte, más las multas, porque Pemex no tiene gas y tiene que importar el gas. Pemex dejó sin gas a las plantas petroquímicas de Pemex para darle preferencia a etileno 21. Odebrecht, sobornos, corrupción. Entonces, nos estamos enfrentando a todo esto. Entonces, ¿qué les estoy diciendo a los integrantes de los organismos reguladores? Que nos ayuden para rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Y hay quienes voluntariamente, por convicción, lo hacen, y hay otros que dicen, yo no estoy de acuerdo, porque pues tienen un pensamiento distinto, un pensamiento neoliberal. Por eso sería esta renuncia. Sí, en este caso entiendo de que el señor ya está grande y lo que estamos planteando es que haya una distribución distinta y a él le preocupa, me imagino. Sí, pero ya se nombró al sustituto porque es una facultad de la Secretaría de Energía. Claro que esto sale destacado en el Reforma por las razones naturales, obvias, pero no pasa nada. ¿Qué le digo a los particulares? Que vamos a seguir aplicando la ley, que no se va a cometer ninguna injusticia, que se respetan los contratos y que si no podemos rescatar a Pemex y a la Comisión Federal con el marco legal actual, entonces sí, presentaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución. ¿Esto sería después de la elección? Sí, porque sería una irresponsabilidad de mi parte no hacerlo. Yo no quiero que se privatice el sector energético, porque si no tenemos independencia económica, si no tenemos independencia en nuestros energéticos, no podemos garantizar nuestra soberanía como país independiente, libre. Entonces es algo muy importante y estoy convencido de que ha sido un fracaso rotundo las privatizaciones, negocios jugosos, robo, saqueo de los bienes de México, los bienes de la nación, solo en beneficio de particulares. Entonces, evaluaría, digamos, cómo va la CFE Pemex este año, el próximo año y después. Claro, lo estamos evaluando. Para cerrar el sector. Sí, ahora estamos bien, porque nos fue bien en exploración, en perforación de pozos, estamos extrayendo petróleo de buena calidad, a bajos costos, porque antes lo que les importaba era el dinero, los contratos, iban a perforar al norte, a las aguas profundas, allá se iba toda la inversión. Cuando el petróleo está en el sureste, está en tierra, en agua somera, entonces ahí estamos invirtiendo y ahí estamos sacando petróleo de calidad, petróleo súper ligero y a bajo costos. Ya la tendencia que se mantuvo 14 años de caída permanente en la producción petrolera se detuvo y ya tenemos posibilidad de crecer para tener petróleo. Tampoco vamos a llevar a cabo una extracción irracional del petróleo, porque es un recurso no renovable
renovable que pertenece también a las nuevas generaciones. Entonces vamos a extraer solo lo que se requiera para el abasto interno. Por eso las refinerías. El petróleo lo vamos a convertir en gasolinas, en diésel, para dejar de comprar la gasolina en el extranjero. Y solo lo que se va a requerir para ese plan de autosuficiencia es el petróleo que se va a extraer, para dejar reservas, potencial a las nuevas generaciones. En el caso de la industria eléctrica, lo mismo. Vamos a que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad. Ahí no es tanto de capacidad productiva. La Comisión Federal de Electricidad tiene capacidad de producción, pero por estos reglamentos, ordenamientos, acuerdos, no le permiten a la Comisión Federal de Electricidad, fíjense, subir la energía que producen sus plantas, porque el plan era que se cerraran las plantas de la Comisión Federal de Electricidad y que si ahora la producción de energía es 50-50, antes la producción total de energía era de la Comisión Federal de Electricidad, con las privatizaciones que empezaron con Salinas, reformando una ley secundaria, empezaron a crecer los productores independientes o particulares, y ahora la mitad de la energía que se produce en el país ya la están generando los particulares. Y si no se apoya a la Comisión Federal de Electricidad, a finales del sexenio iba a terminar con el 20% de generación de energía, 80% particulares. Ese era el plan, desaparecer por completo la Comisión Federal de Electricidad. Entonces lo que estamos buscando es, que haya un equilibrio, que la generación de energía en 54% corresponda a la Comisión Federal de Electricidad y 46% a particulares, en una proyección de mediano plazo hasta el 24, que se mantenga así, porque hay otros elementos a considerar. Yo he ofrecido que no va a aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. Si continúa el programa privatizador, no se puede cumplir con ese compromiso. Tan es así que en plena privatización fue cuando empezaron a aumentar el precio de las gasolinas, los gasolinazos, el aumento en el precio de la energía eléctrica. Eso ya no sucede, pero para que los consumidores paguen lo justo, se requiere fortalecer Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Con los privados no se lograría eso, estoy absolutamente seguro. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Si podemos fortalecer Pemex y la Comisión Federal de Electricidad sin necesidad de reforma constitucional, terminamos el sexenio así. Sí, vemos que no es posible, porque dejaron todo esto bien amarrado, ¿sí?, con las llamadas reformas energéticas. Si vemos que no se puede, va la reforma constitucional. ¿Sería para revertir la última reforma energética? Sí. O también lo que dice, por ejemplo, de Salinas, desde esas reformas legales. Todo sin dejar de tomar en cuenta la participación del sector privado, pero dándole prioridad al sector público. Yo ofrecí desde la campaña que iba yo a esperar 3 años. Por eso ya lo estoy tratando. Yo no engaño a nadie. O sea, es ver si es posible que logremos rescatar a Pemex. Hasta ahora vamos bien con Pemex y con la Comisión Federal de Electricidad, pero tenemos que cuidar estas dos empresas. Pero se va, para fortalecerse, se tiene previsto, por ejemplo, refinanciar deuda de CFE, de Pemex, ya va a entregar más contratos. ¿Qué más van a hacer para...? Todo lo que se pueda. Ya hemos venido apoyando a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad. En el caso de Pemex, se han venido reduciendo los impuestos que paga. Antes se le quitaba todo a Pemex y se decía, Pemex está mal financieramente. Pues sí, si Hacienda le quitaba todo. Todo lo que producía Pemex era para impuestos. Recuerden ustedes que durante muchos años, de cada peso del presupuesto nacional, 40 centavos, el 40%, provenían de los ingresos petroleros. Entonces, Pemex mantuvo durante muchos años al país. Entonces, en los últimos tiempos, ha venido perdiendo importancia económica, pero es tan buen negocio que no han podido destruir esta empresa. Yo siempre repito lo que comentaba Rockefeller, decía, el petróleo es el mejor negocio del mundo. Y decía también, el segundo mejor negocio del mundo es el petróleo mal administrado. Por lo pronto ya no habría más contratos para particulares. Siempre hay contratos para particulares. En Pemex, o sea, porque no hay, como era antes, equipos de perforación manejados de manera directa por la empresa. Se contrata la perforación. Hay gentes que ni siquiera sabían de petróleo, que vendían leche o pan y se volvieron contratistas de Pemex en el periodo neoliberal. Bueno, yo creo que ya aprendieron a explorar y a perforar pozos. Bueno, se mantienen todos esos contratos. Lo único que queremos es acabar con la corrupción en Pemex, con el influyentismo, que se maneje con eficiencia el presupuesto. Esto que les digo, el 50% del presupuesto de Pemex durante el periodo neoliberal se orientaba al norte, donde no hay petróleo. ¿Por qué? Porque no les importaba extraer petróleo. Lo que les interesaba era entregar los contratos a particulares. Por los sobornos, por la corrupción. Felipe Calderón le entregó un contrato a Repsol para sacar gas en la cuenca de Burgos. No sacaron más gas que el que sacaba Pemex. Y sin embargo, se llevaron muchísimo dinero. Buenos negocios para las empresas particulares, malos negocios para la hacienda pública, para la nación. Eso es lo que ya no se permite. Y entiendo que les causa molestia, pero ya se terminó el saqueo. Se lo dije al dueño de Iberdrola, que vino hace poco, que tiene muchísimas plantas de estas particulares, con contratos que tenemos que revisar. Le dije, esto cambió, es una nueva realidad. No vamos nosotros a actuar de manera arbitraria, pero tenemos que revisar contratos y tenemos que procurar un acuerdo que no perjudique a la nación. No queremos que se afecte la Comisión Federal de Electricidad. Y le dije con toda claridad, les dije, ustedes nos ofendieron a los mexicanos, porque se llevaron a trabajar con ustedes a la que fue directora, secretaria de Energía, a la señora Keisel, y nos
nos ofendieron más todavía cuando se llevaron de consejero de la empresa de ustedes al expresidente Felipe Calderón. Esa es una ofensa, eso es inmoral. Se lo dije con toda claridad. Y también con todo respeto, le dije que México no es tierra de conquista. Eso ya se terminó. Afortunadamente las empresas extranjeras están entendiendo de que hay un cambio en el país y nos están ayudando a que la relación sea de otro tipo. Que no nos vean como los corruptos del gobierno que con sobornos van a hacer y deshacer en nuestro país. No somos nosotros de segunda. México es un país independiente, soberano, con un pueblo extraordinario y que es respetado en el mundo, en el concierto de las naciones. En eso estamos avanzando muchísimo, muchísimo. Y así vienen las empresas a decirnos que aceptan las nuevas condiciones y que se les está garantizando que existe un auténtico Estado de Derecho, no un Estado de chueco, de cohecho como era antes. Muy bien, mañana. ¿La tienes? A ver. Ya, miren que, a ver si alcanzo a leerlo. Se hace notar que esta alianza la formaron por sugerencia del secretario del Instituto Nacional Indigenista en el Estado, licenciado Manuel López Obrador, del Partido Comunista Mexicano, PCM, y de Pedro Jiménez Torres, secretario de Acción Popular. Muy respetuosamente, el director federal de Seguridad, Miguel Nazar Haro. Esta es de, ¿cuándo? 80. Este es del 79. El licenciado López Obrador y el licenciado Nabor Cornelio. Nabor era un abogado, que en paz descanse, compañero, que estimaba mucho, y también Pedro. Trabajábamos en el INI. Son dirigentes en esta entidad del Partido Comunista, Miguel Nazar Haro. Por eso, no hay que creer a los informes, no a todos los informes. El problema es que un señalamiento, ya cuando investiguen quién era, el señor Nazar Haro, porque yo no voy ahorita a dar mi opinión, ni me quiero meter, porque además no hay que meterse con los difuntos. Un señalamiento así, en aquel entonces, era como una sentencia. Y sobre mentiras. Estamos hablando del jefe del espionaje mexicano. Yo no era militante del Partido Comunista, pero él me señalaba de esa manera. Yo estaba trabajando en las comunidades, ayudando a los pobres y enfrentando casi cascos, eso sí, y luchando por la justicia. Le tengo que agradecer mucho al finado Leandro Rovirosa Guade, que era gobernador de Tabasco, que me dio la oportunidad de trabajar en el INI. Él había estado de secretario de Recursos Hidráulicos y luego fue de gobernador de Tabasco. Yo estaba saliendo de la escuela y me invitó a ser director del INI. Y era un hombre, vamos a decir, progresista, y me dio libertad. Y formamos un grupo de jóvenes de todas las disciplinas. Habían economistas, médicos, abogados, sociólogos, antropólogos, todos jóvenes trabajando en comunidades indígenas. 6 años. Ahí nació el primero de mis hijos. Y es una etapa para mí importantísima. Pero desde entonces, pues sé lo que es el espionaje y lo he padecido. ¿Cómo creen que lo voy a permitir? Lo mismo en el caso de las becas. Yo soy presidente, no exagero, en buena medida, porque recibí una beca como estudiante. Si no, no hubiese podido estudiar. Entonces, para mí las becas son sagradas. Es parte de la experiencia, ¿no?, que se tiene. Entonces, no deben de confundirse nuestros adversarios. Nosotros tenemos convicciones, venimos de abajo luchando por la justicia y no vamos a traicionar al pueblo y nos vamos a traicionar a nosotros mismos. Muy bien, mañana